Bien, amigos, con motivo, primero, de que entiendo que hoy es día de las prisiones. Segundo, de que tenemos un caso sin precedentes en nuestra historia. Hemos tenido en la justicia casos interesantes. A raíz de la muerte de Trujillo fueron enjuiciados los que mataron la Mirabal. Eso fue un juicio sin precedentes. Luego, en el 86 tuvimos el inicio de un juicio contra un presidente que fue condenado. Y ahora tenemos un caso de declarar la independencia del Poder Judicial y que la primera acción del Ministerio Público, que fue declarado independiente, fue ordenar prisión contra el procurador anterior. Hoy, a casi 3 años de ese juicio, tenemos una noticia, dos noticias que aparecen y que es la misma pero en dos medios. Dice: juez rechaza petición del Ministerio Público para avanzar lectura del expediente Medusa de forma sucinta. Documentos acusatorios continuará leyéndose con punto y coma, como ha solicitado la defensa. El juez Amaury Martínez, del tercer juzgado de instrucción, rechazó un incidente incoado por el Ministerio Público para que se le permita leer el expediente en el caso Medusa. El caso Medusa son casi 2 años y medio en los tribunales. El periódico Hoy ya había escrito la misma información y dice que la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, demandó ayer al juez del tercer juzgado, Amaury Martínez, establecer una duración máxima de una extinción del caso Medusa, luego de que la defensa del principal imputado, Jean Alain Rodríguez, se opusiera a la lectura sucinta de las pruebas. Bien, eso es lo que dice el periódico Hoy. Ahora, nosotros no entendemos nada del procedimiento, porque no somos abogados. Y solo entendemos que eso tiene 3 años y consultamos a un abogado que no tiene nada que ver con el caso. Y me dice algo que se lo vamos a pasar a ustedes. Dice: el plazo máximo que debe durar un proceso es de 4 años. El plazo máximo que debe durar un proceso es de 4 años, contando desde que se dicta cualquier medida contra un imputado. Si el Poder Judicial no logra concluir un proceso judicial en ese plazo con una sentencia con autoridad de cosa juzgada, o sea, luego de recoger todos los grados, el proceso debe declararse extinguido y, consecuencia, se ordena el archivo definitivo en favor del imputado. La extinción es una sanción a la negligencia del Estado del Poder Judicial para procesar a un ciudadano en un plazo razonable que ha sido fijado por el Código Procesal Penal en un máximo de 4 años. Como el Ministerio Público presentó una acusación de 12.000 páginas ante el juez de la instrucción, audiencia preliminar debe ahora oralizarla completa, página por página, igual que todas las pruebas, es decir, su utilidad que pretende probar con cada una, palabra por palabra. Resulta que ya han pasado 2 años y solo ha leído el 25% de la acusación y luego hablarán los imputados durante meses y todavía faltaría el juicio de fondo, la apelación y la Suprema Corte de Justicia. El Ministerio Público tiene el temor de que pasen los 4 años sin una condena firme y se archive el expediente. El Estado, con todo su poder, debe de ser capaz de conocer un proceso judicial completo contra un ciudadano en un plazo de 4 años. Si no logra esa sanción, es extinción y archivo definitivo. Aquí dice 2 cosas, pero para que no se piense que nosotros estamos del lado de nadie, lo que es un caso importante donde dice que ya han pasado 2 años
y luego hablarán los imputados durante meses y todavía fallarían el juicio de fondo, la apelación y la Suprema Corte. Temor tiene el Ministerio Público de que pasen los 4 años sin una condena y se archive el expediente. Eso es lo que dice quien consulta nosotros, que el Ministerio Público teme que se extinga el expediente. Pero, por otro lado, ¿qué quiere? ¿Qué quieren los abogados de Jean Alan Rodríguez? Lo que quieren sencillamente es que se lean todos los 12,000 hojas, las 12,000 pruebas que tienen, y que para leerlas se van a pasar con el juicio y etcétera, se va a pasar el tiempo y se va a extinguir y se va a dejar sin ningún tipo de condena. Se va a extinguir y se va a dejar sin efecto. Eso es lo que quiere uno y lo que quiere otro. Eso es lo que nosotros entendemos. Ahora, nosotros tenemos algo con respecto a ese caso que nos dejó el director de prisiones y que nosotros entendemos que es importante, porque eso es que se está juzgando al ex procurador. Además de todo lo han encontrado. ¿Qué es lo que me dejaron? El señor director de prisiones me entregó, coronel Roberto Hernández Basilio, me entregó 3 documentos. El primero es la ley 113-21 que regula el sistema penitenciario de la República Dominicana. Me entregó la ley que regula el sistema penitenciario de la República Dominicana. Me entregó además una segregación de los centros y me entregó además el informe de gestión del año 20 y del 23 de esta gestión. Bien, ahora, esta semana pasada recibimos de manos del director del sistema penitenciario, coronel Roberto Hernández Basilio, que incluía 3 documentos. El primero, la nueva ley 113-21 sobre el sistema penitenciario. El segundo corresponde a las estadísticas de los reclusos que indican en cuáles cárceles se encuentran. El tercero, los niveles de hacinamiento. Y el tercer documento es un informe de gestión correspondiente a los años 20 y 20, al 23. Eso nos entrega. Sobre la ley, hay que reconocer que es un avance y la hemos visto, y se trata de una ley que principalmente viene a unificar los 2 sistemas en un solo sistema. Ustedes saben que en el país tenemos 41 cárceles, las cuales están divididas en las cárceles tradicionales y las cárceles del nuevo modelo. Existe el sistema del viejo modelo, donde los custodios son policías o militares del ejército, y que son cerca de la mitad. Las otras 19 cárceles, para ser exacto, es donde están los mayores problemas, la mayor corrupción, el mayor hacinamiento, y como es el caso de la cárcel de La Victoria, que vive como sardinas en lata en condiciones extremas, uno arriba del otro. Entonces, por el otro lado, los centros correccionales, que así se les llama, y no cárceles, que son 22 centros que tienen otras características, allí no hay hacinamiento. Allí la corrupción se supone que está controlada, y en el lugar de guardias y policías, quienes administran esos centros son agentes penitenciarios que se preparan y estudian como requisito previo, es decir, esos recintos son administrados por especialistas. Lo más importante de estos recintos es que más que tener trancada a la gente, lo que hacen es educarlos, ponerlos a trabajar, a estudiar, a prepararse profesionalmente.
Y eso es importantísimo porque así la gente cuando salga de la cárcel no vuelve a las calles a delinquir. La ley luce muy buena porque lo que pretende también es unificar en un solo sistema para que se acabe el hacinamiento y la corrupción. Así que debemos felicitar al Congreso por haber aprobado esa ley. Lo que yo no veo son dos cosas, que ni lo dice la ley ni la dice el informe de prisiones, que no se puede ser tan mezquino, y es que la ley es la nueva, está preparada por Víctor Suárez del PLD y trabajaba con ese diputado por el mismo procurador anterior, el señor Rodríguez, como parte de la reforma penitenciaria. Esta ley, el diputado Suárez tenía años sin ser aprobada y esa ley revisó con un equipo de abogados que creó el ex procurador para que trabajaran y modificaran la ley. Ahora bien, donde veo el problema con la ley es que pasa siempre con las leyes, que hacemos leyes, entonces nadie las cumple, y les doy varios ejemplos. Primero, esa ley señala en su artículo 18 que se iba a crear un sistema automatizado de información penitenciaria y correccional. Ya han pasado 2 años de la aprobación y no han hecho ningún sistema. Entonces yo, googleando, me topo con que el ex procurador Rodríguez ya había iniciado ese sistema informático e incluso aquí me topé con una noticia del 2020 que estaba levantando los datos biométricos de los presos de la Victoria que serían parte del sistema informático. Sin embargo, todo esto lo abandonaron, no se ha hecho nada. Gracias a la pasada sesión es que por primera vez se le toman huellas dactilares a los presos para hacer registros digitales. Segundo, veo que esa ley está clarísimo, el artículo 54, que las construcciones de las cárceles deben ser realizadas por la Procuraduría. Entonces no entiendo por qué la Procuraduría, violando la ley, en lugar de concluir la cárcel y construir otra, lo que hace es entregarle y traspasarle esa responsabilidad al Ministerio de Vivienda, en lugar de ellos terminar esas cárceles tal como cual hicieron los procuradores. Y de hecho, 45 cárceles que tienen el país, 40 las hizo la Procuraduría. Aquí viene lo más grave. Esa ley se aprobó el 16 de febrero del 21, hace más de 2 años, y se trata de una ley general que no funciona, que no sirve sin su reglamento de aplicación. Entonces, como toda ley que necesita un reglamento, esa ley dispuso en su artículo 158 que la Procuraduría disponía de un plazo obligatorio de 120 días para preparar y someter el reglamento. Estamos hablando de 120 días, 4 meses, es decir, ya para junio del 21, hace más de 2 años, debieron de haber aprobado ese reglamento. No han aprobado nada. Entonces, aquí lo que se ve es que todo lo que le puso la mano Jean Alan Rodríguez, lo paran. Los otros 2 documentos que me envió cortésmente el actual director sobre el informe de gestión, y que se desprende de ahí, que han hecho capacitaciones, que han hecho unas cuantas actividades, pero lo más importante no se menciona en ese informe. Lo más importante es comparar cuántas capacitaciones se hacían antes y cuántas se hacen ahora. Deben de decir cuántos muertos ha habido en las cárceles, cuántos motines. A nuestros ojos el sistema penitenciario colapsó. Aquí estoy viendo un video que se lo voy a poner, el que ustedes van a ver ahora, de una pelea en la cárcel de Najayo, de Najayo de San Cristóbal, que circuló en las redes y es supuestamente el nuevo modelo. Lo que veamos a diario son fugas de presos, muerte de delincuentes. Es más, yo creo que este es el único país del mundo que la procuradora, siendo encargada de la persecución de la criminalidad, está escondida porque un preso la amenazó desde la cárcel. Esto es el colmo.
Ustedes saben lo que es una procuradora cambiando de casa y escondida porque un preso la amenazó. Cuando vemos a la procuradora corriendo y escondiéndose, podemos decir que la criminalidad nos venció. Pero lo más importante lo encontramos en la última página del documento, que es relativo a construcciones de cárceles. Dice el director, escuchen bien, él dice que la construcción de las cárceles de Elías Piña, de San Juan y de Las Parras, que quedará eliminado el hacinamiento carcelario que viven en esos momentos. Yo no sé si eso es verdad, pero lo dice él y vamos a tomarle la palabra. Pero lo que sí, porque está aquí en el libro el ex procurador con sus fotos, es que 3 cárceles las dejaron listas en un 95%. Pasada gestión, este informe lo colocan como si fueran ellos los que lo hicieron. Y estaban prácticamente listas, pero importante es ver que el mismo director de prisiones está reconociendo que con las obras que hizo el procurador anterior acabe el hacinamiento de las cárceles. Yo espero que las terminen, como decía Mandela, si quieren conocer un país, visiten sus cárceles. Aquí no hay un desastre en cárceles por haberse obsesionado la Procuraduría con poner un funcionamiento de las cárceles que construyó la pasada gestión. 11.000 aulas de escuelas que se hicieron dejaron 90% de esa gestión. Llegaron y abandonaron. Se ve claro que la política es dejar que se pierdan las obras del Estado y eso es una pena. Bien, eso es lo relativo a la prisión, el juicio Medusa, que así se llama lo de Jean Alain Rodríguez y la actuación de la Procuraduría. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito.